Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a tratar de explicar cómo es el diseño de arquitecturas digitales de alta velocidad. Este es el primero de una serie de vídeos en el que vamos a focalizarnos en este tema. En el vídeo anterior sobre diseño de circuitos secuenciales síncronos ya se vio que el retardo que más podría influir en la frecuencia máxima de funcionamiento era el retardo de la lógica combinacional. Su diseño, para evitar o minimizar los efectos de las carreras de las señales dentro de estos bloques, fue siempre un requerimiento importante. Se hizo hincapié en que los mapas de Carnot no son la solución a estos problemas, o no es la solución siempre, y que había que tener en cuenta si el diseño estaba orientado a velocidad, a bajo consumo o a ambos. Ahora, en este vídeo, la pregunta es: ¿qué tipo de circuitos combinacionales son los más críticos en estos aspectos mencionados? La respuesta es, en mi opinión, sin la menor duda, que son los circuitos aritméticos, es decir, los diseñados para el cálculo matemático básico, sumadores y multiplicadores, y sus derivados en la electrónica digital, como son los restadores y los divisores. Son los más críticos en cuanto a tiempo de procesamiento y número de puertas lógicas. Como decía, el objetivo de esta serie de vídeos, que comienza con este, es explicar las arquitecturas más importantes para conseguir la máxima velocidad. Un sistema digital se divide generalmente en dos bloques: el bloque de control, que se llama, y el bloque de datos o camino de datos, data path. Como veis en la figura, estos dos bloques pueden recibir señales de control, en el caso del bloque de control, que tenéis en la parte izquierda, y datos, el camino de datos, data path, que tenéis en la parte derecha. Este bloque de control es el encargado de encaminar, de acuerdo, los datos a través de esta ruta de datos, y finalmente poder conseguir una serie de resultados, como veis en la figura, y también de generar otras señales de control para un bloque posterior. El bloque de control, por tanto, es una máquina de estados finitas, cuyo diagrama de estados representa su comportamiento. El sistema digital podrá ser un microprocesador, un microcontrolador. En teoría de autómatas muchas veces se habla de ellos como máquinas de memoria finita, pues el número de estados es muy elevado y no se puede tratar como si fuera una máquina de estados finitos. También puede ser una FPGA, una solución ad hoc puramente electrónica, y eso dependerá de la complejidad algorítmica, de la potencia de cálculo necesaria, del consumo, del volumen de datos a procesar, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí tenemos en la figura un ejemplo sencillo de cómo podía ser una ruta de datos, un camino de datos con dos operandos, varias operaciones seleccionables mediante la máquina de estados, mediante el control de la máquina de estados, para obtener una determinada salida. Y esta arquitectura es la que debe reflejar cualquier diseño de un sistema digital, digamos, correctamente diseñado o de calidad. Bien, un sistema digital, por tanto, tiene esos dos grandes bloques. Se dice que el camino de datos suele tener una alta o puede tener una alta complejidad, y la máquina de estados en general es de complejidad media o baja, dependiendo del tipo de solución, como veremos ahora, que se adopte. El camino de datos define las características esenciales del circuito: el coste en cuanto al número de puertas o de transistores, dependiendo de la tecnología, y la velocidad de procesamiento, que son lo que en muchos textos se habla como de prestaciones del sistema digital. Se trata, pues, de diseñar nuevas arquitecturas y emplear técnicas nuevas para manejar la eficacia de la ruta de datos, para mejorar la eficacia de la ruta de datos. ¿Dónde emplear este tipo de arquitecturas o de nuevas arquitecturas? Yo diría no tan nuevas, pues en todos aquellos que impliquen un uso masivo de datos. Por ejemplo, cálculo matemático, por supuesto, procesamiento digital de la señal, codificación o descodificación de mensajes. En aplicaciones donde domina el control no se aplican este tipo de estructuras, porque el control tiene una complejidad media o baja y no son necesarios, y además el control no es crítico en tiempo. Tres tipos de aproximaciones al diseño de rutas de datos para alta velocidad. El procesamiento paralelo es, como veremos, la arquitectura por definición o por excelencia más rápida o de mayor potencia de cálculo, aunque tiene su coste, como veremos después. El procesamiento serie, que es la antítesis, es el otro extremo, es, digamos, de menor complejidad arquitectural, pero sí que complicamos el control, como veremos después, y además digamos que tiene unas características en cuanto a velocidad de procesamiento limitadas. Y un procesamiento intermedio, que es el procesamiento segmentado o pipeline, que digamos que es una solución intermedia y a la cual dedicaremos algún vídeo posterior, porque me parece realmente interesante
tener un conocimiento profundo de dichas arquitecturas. El procesamiento paralelo responde a grandes rasgos a lo que tenéis en la figura, donde hemos conseguido, mediante un análisis del bloque combinacional o unidad funcional grande que aparece entre dos registros, como respondiendo a una estructura secuencial síncrona, lo hemos dividido en unidades funcionales más sencillas y paralelizables. Identificamos las funciones que se pueden paralelizar para mejorar la velocidad de respuesta. El coste que tiene esto es que es un coste no económico, es un coste de diseño, es que tenemos que hacer ese esfuerzo de dividir la unidad funcional grande de este circuito secuencial síncrono en unidades más pequeñas, paralelizables, y su número impactará naturalmente en el número de puertas y en el área que va a ocupar este circuito y probablemente en el consumo, pero a costa de eso pues tenemos un tiempo de procesamiento realmente elevado. Fijaos que en este caso el retardo máximo sería el retardo atribuido a la unidad funcional más lenta, en este caso la suma de los retardos de la unidad funcional 1 y 2, que están conectadas en cascada, y por tanto el control además es realmente sencillo, es de muy poca complejidad, pero el coste puede ser realmente alto. Luego está el procesamiento serie, donde la unidad funcional o bloque combinacional es único, no lo hemos estructurado de ninguna manera, y entonces los datos proceden del exterior de forma síncrona y los resultados parciales e intermedios se van acumulando en un registro interno. Bien, se utiliza la unidad funcional, por tanto, en diferentes ciclos de reloj, puesto que necesitamos procesar un gran volumen de datos, en general n datos. Y este es el problema. El coste es pequeño, como parece reflejar la figura, pero el tiempo de procesamiento pues depende del volumen de datos. Por tanto, necesitamos que la velocidad del reloj sea lo más elevada posible para optimizar el tiempo total de procesamiento. La necesidad de control estricto para entrada y salida de datos es también muy necesario, porque no podemos consentir que, digamos, aparezcan datos de entrada cuando no se han procesado los anteriores. Por tanto, hay un control de la entrada y salida bastante estricto. Y luego está el procesamiento pipeline o segmentado, que surgen por la necesidad de aumentar la velocidad de procesamiento a un coste hardware moderado. La velocidad de la ruta de datos, en general, sabemos que, entre otros factores, está limitado por factores tecnológicos, por el consumo, por las restricciones algorítmicas que pueda tener el algoritmo que queremos desarrollar, por las arquitecturales, entre otras. Segmentar una arquitectura es dividirla en segmentos o etapas más elementales con aproximadamente el mismo retardo, aproximadamente. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una gran unidad de procesamiento no segmentada, que es un gran bloque combinacional. La estructura sigue siendo la de una arquitectura secuencial síncrona, como veis en la parte superior izquierda de la figura, y lo que hacemos es dividir esa unidad de procesamiento en segmentos o etapas elementales, E1, E2, así hasta En, es decir, en etapas, de un retardo aproximado, no tiene por qué ser idéntico, y de esta manera cada etapa, o con este modo de segmentar la arquitectura, cada etapa está definida por el registro que almacena los datos a procesar, el registro de entrada, y el registro que recibirá los resultados, que a su vez serán los datos de entrada a la siguiente etapa. Bien, vamos a empezar a estudiar los bloques aritméticos que son críticos a la hora de conseguir máxima velocidad de procesamiento dentro del sistema secuencial síncrono del que queremos que funcione a la máxima frecuencia. En primer lugar, el bloque aritmético que se estudia generalmente en cursos básicos de electrónica digital como el sumador básico elemental es el sumador de acarreo serie o de propagación de acarreo serie, o Ripple Carry. Bueno, esto no es exactamente así, como justificaré ahora a continuación, pero dejadme presentar algo que ya conoce todo el mundo, que es un sumador donde tenemos n sumadores elementales de un bit, que llamamos aquí celdas, de celda 0 a celda n-1, es decir, queremos sumar dos operandos de n bits, y por tanto lo que vemos es que los acarreos se van propagando desde el bit menos significativo, que tenemos en este caso en la figura en la parte derecha, hasta conseguir el último acarreo de salida, cout, en la parte izquierda, y el último bit de la suma. Por tanto, lo que vemos claramente es que el retardo de este sumador pues depende del número de bits, es decir,
la suma n-1 no tendrá un valor correcto hasta que el resto de los sumadores anteriores no hayan obtenido su suma y su acarreo correspondientes y entregado hacia la etapa siguiente, para que la última, el sumador completo n-1, pues pueda proceder a obtener su resultado correcto. Bien, como veis, cada celda es un sumador completo de un bit. De esa arquitectura para sumar dos operandos se dice en cursos de iniciación que es la más simple y lenta de las arquitecturas para sumar o restar. Esto hace mucho tiempo que dejó de ser cierto con el avance de la tecnología y la capacidad de integración en chips de todo tipo, así que FPGA, micros, etc. Los retardos de las interconexiones en este tipo de soluciones de gran complejidad o de gran capacidad de integración son mayores que lo de las propias celdas, que al fin y al cabo un sumador elemental de un bit no es nada más que un par de puertas lógicas, con lo que la utilización de esta arquitectura sigue siendo muy importante y de gran utilización en las librerías de los fabricantes en herramientas de diseño. Bueno, aquí tenemos cómo es el bloque combinacional elemental de un bit, en el cual vemos que la función de la suma es el XOR de los dos operandos de un bit, con el acarreo de entrada C_i-1 y el acarreo de salida pues depende del valor de las vemos el valor de las entradas, A_i, B_i, o bien de que haya un acarreo previo y uno de los dos operandos sea uno. Lo que quiero decir con esto es que el retardo en el caso peor es lineal con el número de bits. Es decir, cuanto mayor es el número de bits de los operandos, mayor es el retardo total de este sumador Ripple Carry. Bueno, podríamos a lo mejor, digamos, concretar un poco y decir que el tiempo del sumador pues es n-1 veces el tiempo que tarda un sumador elemental en producir un acarreo más el tiempo de la suma final, si consideramos que el tiempo que se toma un sumador elemental en proporcionar el bit de la suma y el bit de acarreo es aproximadamente el mismo. Bueno, esto puede ser una expresión para valorar de qué tiempo estamos hablando. El gran problema es que el retardo depende del número de bits. No podemos hablar, digamos, de un retardo concreto, sino que depende del número de bits de los operandos. Una mejora es el carry bypass. Consiste en definir tres funciones nuevas, la de generación, la de propagación y la de borrado, que aparece en la tabla de verdad, que es en la parte superior izquierda, en la cual observamos que si los dos operandos de entrada son 0, pues hay lo que se llama un borrado de acarreo. No se genera, o no se propaga, perdón, el acarreo hacia la etapa siguiente, como bien aparece en la tabla de verdad en los dos primeros casos. Si por el contrario uno de los dos bits es de los operandos A o B, uno de los dos, vale 1, entonces se dice que el acarreo de entrada, sea el que sea, se propaga hacia el exterior, como podemos observar de la tabla de verdad. Y finalmente, los dos últimos casos es si los dos bits que queremos sumar A_i, B_i son 1, entonces lo que se produce, valga lo que valga el acarreo de entrada, es una generación de un nuevo acarreo que se propaga hacia la salida. Por tanto, las funciones de generación es un AND de A y B, la de propagación es un XOR de A y B, y la de borrado es el OR negado, es un NOR de A y B, de cualquiera de los bits que componen los operandos. Y podemos expresar tanto la suma como el acarreo en función de estas nuevas tres funciones, como veis en realidad dos funciones, la de propagación y de generación, que me permite hacer lo siguiente, es construir un sumador carry bypass. No he hecho nada nuevo. En realidad, estos 4 bits que ahora represento con esos 4 sumadores completos, donde ahora digamos, por facilitar la lectura de la arquitectura, el acarreo de entrada lo tenéis a la izquierda, C_i en el primer sumador. Lo que hacemos es que a partir de P0 y G0, P1 y G1, es decir, de las funciones de propagación y generación de cada uno de los bits que he calculado previamente mediante el circuito correspondiente, lo que vamos haciendo es propagando, ¿verdad?, el acarreo hacia la salida. Y la pregunta que me hago es, ¿cuál es el camino crítico en este tipo de arquitectura? Obviamente el camino crítico en esa arquitectura es que hubiera generación o borrado en alguno de los sumadores intermedios, porque habría que generar un nuevo acarreo intermedio y por tanto se acumularía un retardo. Sin embargo, si, y aquí viene la ventaja, me diréis, bueno, es una ventaja pequeña, bueno, lo es en realidad, si todos los sumadores, los 4 que tenemos ahí, la función, digamos, activa sería la de propagación, es decir, hubiera propagación en los 4 sumadores, puedo anticipar que el acarreo de salida va a ser el mismo de acarreo de entrada y a través de un multiplexor me voy a permitir anticipar ese acarreo evitando el retardo inherente al Ripple Carry.
Bien, aquí tenéis un poco el algoritmo en el cual no voy a hacer mucho hincapié, pero sí el cálculo de los retardos, es decir, que, bueno, que al final el retardo del acarreo máximo es el retardo de un multiplexor. Con esa técnica tan sencilla, añadir un multiplexor en la salida para generar el acarreo final. Y que, por tanto, en cualquier caso, si se produce generación o borrado en algún bit, en cualquier caso, el retardo total para generar el último acarreo es siempre menor que 4 veces el retardo de un acarreo. Digo 4 porque he hecho un sumador para 4 bits. Por tanto, es independiente del acarreo de entrada. Bien, el acarreo, el sumador con acarreo bypass, sigue siendo un ripple carry. Hemos mejorado el caso peor, añadiendo un multiplexor. Es una técnica útil para 4 bits como máximo, debido fundamentalmente al tamaño del multiplexor, que tendríamos que añadir de otra manera. Y de lo que se trata, o en la realidad lo que se hace, es agrupar los bits de los operandos de 4 en 4. Hay una serie de bloques que llamamos ahí setup, que me permite calcular las funciones de propagación y generación de cada grupo de 4 bits. Hay un multiplexor, como hemos visto en las figuras anteriores, para anticipar el acarreo en caso de que haya propagación en los 4 bits. Esto se replica en toda la estructura hasta obtener el sumador de 16 bits, y he sombreado en azul pues cuál es el camino crítico. El camino crítico que tenéis, lo tenéis marcado ahí. Esto es así porque tenéis que entender que todo es un bloque combinacional, que todos los setup, es decir, todas las funciones P y G de cada grupo de 4 bits se realizan a la vez, y que, por tanto, cuando se empieza a producir la suma en cada uno de esos 4 bloques, digamos que P y G en todos los grupos de 4 bits están ya preparados. Así que el caso peor lo tenéis marcado ahí, que es el camino crítico, que es generación o borrado en el primer sumador completo y propagación de acarreo en el resto. En el último puede haber generación o propagación, y este sería el camino crítico tal cual refleja la figura. Bien, luego hay una mejora de esto, sería el carry select, pero tiene un coste que es mayor, un hardware mucho más voluminoso, que es precalcular los acarreos de cada grupo de bits intermedios para las dos posibilidades, es decir, un bloque sumador intermedio no tiene por qué esperar a saber si su acarreo de entrada es 0 y 1, porque replicamos, precalculamos el acarreo resultante como si fuera 0 o bien como si fuera 1. Solamente hay dos posibilidades, y de esto se trata añadiendo nuevo hardware. ¿Cómo es su arquitectura? Pues su arquitectura la tenéis aquí reflejada. Tenemos el bloque de setup, que esto es para cada... Puede ser para el sumador completo o para grupos de 4 bits, como hemos visto antes. Se calculan las funciones P y G y se genera el acarreo como si el acarreo de entrada fuera un 0 o como si fuera un 1. De tal manera que cuando llegue el acarreo correcto C sub I, el multiplexor me generará hacia la salida un Cout correcto y hará o generará la suma correspondiente. No hay mucho más que decir esto. Esta es la estructura. Esto se puede aplicar a bloques de 4 bits, que es bastante eficaz sin añadir excesivo hardware, y al final tenemos la estructura carry select que os presento en la figura. Esta estructura carry select, dividido para dos operandos de 16 bits, fijaos de nuevo el setup, es la obtención de P y G para cada grupo de 4 bits. Hacemos la generación de acarreo tanto suponiendo que el acarreo es 0 como si es un 1. El multiplexor, una vez que llegue el acarreo válido, seleccionará el resultado correspondiente y se generará la suma correspondiente, con lo cual el camino crítico lo tenéis marcado en fondo azul, y como veis es... Pues nada, el primer grupo de 4 bits es el retardo producido por el setup, los dos propagaciones de acarreo 0 o 1 que funcionan en paralelo, con lo cual no añaden gran retardo, el multiplexor, eso sí, y luego ya el resto va siendo la cadena de propagación del acarreo hasta llegar al último multiplexor, que además de generar el acarreo de salida, tiene que generar la suma de los 4 bits más significativos. Bien, he dejado para el final comentar el carry look ahead, que en muchos libros iniciales de electrónica digital siempre se presenta como la alternativa veloz o de mayor velocidad del ripple carry. Bien, esto hoy en día no es así. De hecho, se utiliza poco o nada el carry look ahead en circuitos, digamos, de cierta complejidad. ¿Por qué? Fijaos que para evitar el retardo de la cadena de acarreo se generan directamente los acarreos intermedios a partir de las entradas. Para cada bit, el acarreo y la suma son independientes de los bits.
previo, es decir, tenemos la función g, la función p, y ya sabemos que las dos ecuaciones que me permiten calcular la suma y el acarreo en cualquiera de las etapas que hemos visto anteriormente la tenéis ahí en el centro de la figura. Pero en el Carr-Lukachet lo que hacemos es desarrollar esa expresión del acarreo C sub i, de tal manera que si desarrollamos esa expresión del acarreo C sub i, dado que C sub i depende de C sub i menos 1, que a su vez depende de C sub i menos 2, y así sucesivamente, al final, si desarrollamos eso para n bits, lo que tenemos es una gran suma lógica de i términos o n términos, lo cual me lleva a utilizar muchas puertas OR, de un gran número de entradas, aunque fijaos que no hay puertas OR o NOR de más de 4 o 5 entradas, esto depende de la tecnología de cada fabricante, y por tanto lo que estamos diciendo es que en el Carr-Lukachet, que efectivamente paralizamos toda la operación, tenemos un coste en número de puertas en área muy alto, pero es peor todavía el coste o retardo de las interconexiones que se van a generar en el interior de un diseño digital. Son tantos, y fijaos qué supondría esto para dos operandos de 32 o de 64 bits. Sería una maraña de conexiones que al final tendríamos un retardo de las interconexiones mucho mayor incluso que el propio retardo de los propios sumadores. Por esta razón, esta solución no suele ser habitual, por no decir no es nunca habitual, en las librerías de células de diseño de los fabricantes. Vamos a hacer finalmente, para terminar, una pequeña comparación de los sumadores. Tiene que haber siempre un compromiso entre tamaño, número de puertas o área, en el caso de circuitos integrados, y velocidad. Optimización del camino crítico supone la utilización de más puertas y, por tanto, de más área. Tenemos que ver si esto nos compensa. Hemos visto algún caso que sería añadir multiplexores. Un aumento en el número de conexiones supone más área y conexiones más largas y, por tanto, más retardos. Esto es característico del último sumador que hemos visto, bueno, que hemos comentado, porque tampoco merece la pena estudiarlo, pues estudia muchos textos básicos, como es el Carr-Lukachet, y luego podemos hablar también de la dependencia de la tecnología. En los cálculos teóricos se ha de evaluar la influencia de los retardos de las conexiones. En casos reales y dependiendo de la tecnología, los cálculos por número de bits también pueden diferir bastante. Bien, pues hasta aquí hemos hablado de arquitecturas digitales de alta velocidad, en este caso con sumadores, y os invito a que al nuevo vídeo que voy a subir sobre multiplicadores binarios, que creo que resultará de vuestro interés para optimizar o conseguir arquitecturas de alta o muy alta velocidad, arquitecturas digitales. Muchas gracias.